Capítulo 851. Unas horas más tarde, Epais, Svara y los otros exploradores regresaron a la base con nueva información. Mientras tanto, había consolidado su cueva improvisada con un revestimiento sólido y rayos anchos de diamante negro y adamantium, por lo que también podía salir si quería. Así que, preguntó Jack. Es exactamente como lo imaginamos, pero el verdadero caos aún no ha comenzado. Svara informó con una mirada de complicidad. Los replicantes controlan todos los territorios al oeste de Ciudad Celestial y su número es incontable. Epais explicó más profesionalmente. Incluso los Drurs que poseen el Imperio Satug han renunciado a defender estas áreas. Antalaf y los Replicators son aliados y, por lo tanto, comparten el mismo territorio. Al recordar a Boscaud y la forma en que luchó, Jack se quedó pensativo y le hizo la pregunta inquietante. ¿Cuántos jugadores de Replicators están participando realmente en esta prueba? No estoy hablando de los millones de androides y muertos vivientes que sirven a Boscaud, sino de jugadores reales como tú y yo con un dispositivo Oracle. Epais y los demás intercambiaron una mirada insegura, pero contra todo pronóstico, fue Mab quien impasible dio la respuesta. Es solo él. Como demonio, puedo percibir el flujo de pensamientos negativos y si estos androides tuvieran sus propias personalidades, me habría dado cuenta. Todos estos robots están sincronizados emocionalmente y sus fluctuaciones mentales son idénticas. Had, que también había participado en la exploración, se acercó a ellos y asintió. Me temo que Mab tiene razón. Eso explicaría por qué los replicantes y Antalaf confían tanto entre sí. Boscaud solo necesita un lugar y no tiene problema en dejar el resto a Antalaf. Su alianza puede considerarse relativamente sólida. Y Antalaf tiene el Antimatter Bug. Asfrit señaló sombríamente. No tengo ninguna duda de que lo usarán. En lugar de estar abatido, Jack pronunció. ¿Qué otra cosa? Lost de Veneris se esconde como nosotros. Asfrit continuó. No nos hemos topado con ninguno de sus miembros. Las batallas en la superficie involucran principalmente al ejército Drurs y a los invasores que emigraron aquí desde todo Wanoth. También hay algunas facciones de jugadores menores que se enfrentan de vez en cuando, pero la mayoría mantén un perfil bajo como lo hacemos nosotros. Me duele decirlo, pero los civiles e inmigrantes inocentes ya casi han perecido. Varios cientos de millones de alienígenas y criaturas siguen luchando, pero el estándar de poder es el de un aventurero de rango BI. De nivel 55 o superior. El número de ermitaños y bestias solitarias con poder aterrador y longevidad acampados fuera de la ciudad celestial en este momento es de decenas de miles. La fuerza de algunos de ellos representa una amenaza incluso para las superfacciones. En cuanto a esos de rango inferior. Jaque se puso solemne cuando mencionó estas criaturas. Solo vigilaba a los nativos de rango S y a los jugadores como Vexa y el Nale-Faie. Dudaba que cualquier nativo humano de rango S tuviera un cuerpo más fuerte que él. No temía por su vida, aunque tuviera que enfrentarse a un ejército. Pero fue en una lucha puramente física. Si tuviera que enfrentarse a los hechizos prohibidos combinados y los ataques psíquicos de miles de aventureros de rango S, sus posibilidades de victoria serían básicamente cero. Y justo ahora, Asfrid había insinuado que algunos de estos nativos estaban en el nivel de Nale-Faie y Vexa. Esto significaba que estos seres estaban en el nivel de World Boss. No es de extrañar que Lost de Veneris mantenga un perfil bajo por ahora. No vale la pena pelear por ahora. Aslin concluyó con un nudo en la garganta por el dolor. No pudo evitar imaginar que esto era lo que les habría pasado a ella y a los demás mutantes de Laudark Peak si no hubieran conocido a Jack y sus amigos, y el T, Nadonaxti GT, y el T emoticono cara de disgusto Nadonaxti GT. En este caso, será a quien sea más paciente e indetectable. Jack declaró con frialdad. Usen los días que nos quedan para prepararnos para la batalla final. Had y Asfrid, necesitaré su ayuda. Durante los días siguientes, el ambiente en la base subterránea fue bastante taciturno y tenso. Aquellos como Lucía, Mab o Drastan que estaban ansiosos por pelear pasaron su tiempo entrenando, pero debido a que estaban bajo tierra y no podían volverse locos o sus enemigos los detectarían, la calidad de su entrenamiento sufrió mucho.
Otros, como Gerulf y Rougen, se contentaron con dormir después de haber sido enterrados bajo tierra. Este tipo de lugar era su ambiente favorito. Grandes criaturas como Mefase, Shere Khan, las 3 aves rapaces y el mamut gigante no tuvieron más remedio que hacer lo mismo por falta de espacio. El resto meditaba o practicaba en silencio su verdadera voluntad. Las únicas excepciones fueron Jack, Had, Asfrid y los 27 eltarianos que seguían vivos. De los 38 que seguían vivos después del juicio de la superfacción 2 meses antes, otros 11 habían perecido mientras cruzaban el laberinto de Miriko o actuaban como distracción junto con Radur y Vexa durante la captura de Cradell. Jake sabía que el tiempo que le quedaba era demasiado corto para aumentar drásticamente su poder y ahora estaba seguro de que Lost Daenerys y las otras superfacciones no tenían forma de rastrearlos. El hecho de que ya no estuvieran incluidos en sus predicciones de Oracle Paths fue un cambio de juego. Después de analizar con calma la situación, la configuración actual era la de un juego final al estilo Warzone, de una batalla real con el área del anillo que podría ocuparse reduciéndose gradualmente. Cualquiera que tuviera alguna experiencia con este tipo de juego sabía que la mejor manera de sobrevivir era no saltar a la refriega sino permanecer fuera de la vista el mayor tiempo posible mientras se movía junto con la niebla para evitar ser flanqueado por la espalda. La batalla final era inevitable, pero si podía pelear lo más tarde posible y dejar que se mataran unos a otros, naturalmente sería lo mejor. Jake estaba convencido de que la primera superfacción que se uniera abiertamente a la lucha inevitablemente se encontraría en problemas. El problema era que, a diferencia de un juego de Call of Duty, no luchaban con armas de pólvora y un par de vehículos. Incluso si no sabían dónde se escondían, era posible que otras facciones los mataran. El mayor peligro fue definitivamente el Antimatter Bug de Antalaf. Un insecto de 1 gramo podía desatar un poder explosivo de 40 kilotoneladas y eso era más que suficiente para arrasar una gran ciudad y herir de muerte a la mayoría de los nativos de rango S y los jugadores independientes. Si estuviera en los zapatos de Antalaf, Jack habría planeado medidas defensivas para sobrevivir a tales explosiones. Oracle Shield era una solución obvia para los jugadores y, por lo tanto, estaba absolutamente seguro de que Antalaf tenía más que un error de antimateria. Esta criatura se multiplicó por mitosis extremadamente rápido y tuvo que asumir que tenían un suministro ilimitado. El segundo peligro eran sus aliados los replicantes. Su número casi ilimitado y el hecho de que tenían un trato con Antalaf sugirieron que ellos también tenían una forma de protegerse del Antimatter Bug. Dado que Voscaud era básicamente un androide con acceso a todo tipo de conocimiento de alto nivel, no fue sorprendente. Si Jack pudo llegar a estas deducciones, también podrían hacerlo Lost Daenerys y Mirror Vanguard, que conocían el Antimatter Bug. Los únicos que quedaron en la oscuridad fueron los nativos y las otras facciones de jugadores menores que aún estaban en la carrera. Pero gracias a esto, pudo predecir la estrategia de Lost Daenerys y Mirror Vanguard hasta cierto punto a pesar de que sus predicciones de Oracle no las tomaron en cuenta. Si tenía razón, Lost Daenerys y Mirror Vanguard unirían fuerzas temporalmente contra Replicators y Antalaf. Para aumentar sus posibilidades, también harían correr la voz entre las otras facciones de jugadores y los nativos sobre el Antimatter Bug. Debido a que esta criatura era nativa de Wanot, los Trurs, que eran la civilización más avanzada de ese planeta, reconocerían inmediatamente el peligro. Si bien Jack estaba más que feliz de dejar que las dos superfacciones consumieran sus fuerzas contra Replicators y Antalaf, solo podía pescar en aguas turbulentas y los Mortharian Nerds también podían resistir las explosiones de Antimatter Bug durante el mayor tiempo posible sin ser detectado. El Oracle Shield ciertamente no sería suficiente. La suya tal vez, pero no la de los otros miembros de su facción. A pesar de que ahora solo eran la élite de la élite, el rendimiento de su brazalete dependía directamente de la cantidad de aleación líquida que poseían. Incluso redistribuyendo las más de 60 toneladas de aleación líquida sobre él de manera uniforme, solo reduciría sus defensas generales. Si las nubes negras no los estuvieran presionando, Jack podría haber considerado fortificar su base subterránea en un refugio nuclear verdaderamente inexpugnable apilando toneladas y toneladas de esencia de adamantium. Pero como tendrían que mantenerse en movimiento para evitar ser atrapados por la cortina de nubes negras, necesitaba otra solución.
Y esa solución fue la tecnología. Capítulo 852. En lo alto del rascacielos más alto de una ciudad tan futurista como magnífica, dos extraterrestres estaban uno al lado del otro. El cielo estaba negro como la tinta, las nubes estaban tan bajas que casi podían tocarlas con las yemas de los dedos cuando levantaban las manos. Esta ciudad era algo extraña. Su tamaño era el de un pueblo pequeño, pero los edificios tenían formas y volúmenes muy aleatorios. Periódicamente, después de la muerte de un cierto número de individuos, la ciudad se reconfiguraba a sí misma, cambiando los edificios en arquitectura y tamaño. Una habitación que parecía una pequeña cueva lo suficientemente grande como para albergar a un enano o un gnomo podía convertirse de repente en una gigantesca casa en un árbol capaz de atender a la dríada más caprichosa. Cada uno de estos edificios tuvo su propia configuración y tamaño en un momento dado. Podría ser una esfera de antimateria, una zona de vacío, un núcleo estelar o incluso la mansión de ladrillo y hormigón más ordinaria. El punto clave era que había exactamente 10,000 edificios. Este lugar era conocido como la Ciudad Celestial. Para los nativos, este lugar era su arca de Noé, su única esperanza. Las excentricidades ambientales de este lugar no les importaban. Pero estos dos alienígenas, como Antalad Players, sabían mucho más. Con solo mirar estos edificios, podrían determinar fácilmente quién tenía la mejor oportunidad de sobrevivir hasta el final. Por cada uno de estos edificios representaba un futuro ganador. Para alguien como Aurae con un Oracle Rank muchas veces más alto que ellos, predecir quiénes serían los ganadores finales era un juego de niños. Y, sin embargo, la apariencia y la configuración de estos edificios cambiaban regularmente, como para recordarles que aún no había nada decidido. En el corazón de la ciudad, había un edificio 10.001 que nunca cambió de apariencia o ubicación. Era un gigantesco castillo de cuento de hadas con torres largas y puntiagudas, como en las historias de fantasía. La estructura estaba protegida por un campo de fuerza abovedado que era absolutamente inexpugnable. Incluso si un asteroide del tamaño de un planeta se estrellara contra él a la mitad de la velocidad de la luz, el escudo resistiría. En el interior, uno podía distinguir céspedes verdes y campos de flores de colores, pero también escuchar y vislumbrar a la gente riendo y bromeando alegremente. Era como si el caos que rugía afuera no existiera. Este castillo de cuento de hadas era la renombrada Academia Divina, el lugar donde Ulfar, el rey de Beskir, había aterrizado desde el primer segundo de la prueba. Fel. C. Frente a los dos alienígenas parados estoicamente sobre el rascacielos, en el otro extremo de su línea de visión, una cortina de nubes tormentosas de humo espantosamente densa se acercaba rápidamente a ellos, destruyendo todo a su paso. Millones de animales, extraterrestres y jugadores huyeron en su dirección en un intento de dejarlo atrás, pero muchos fueron atrapados una y otra vez. Los desafortunados engullidos por el velo negro emitirían un grito breve y desgarrador, luego se quedarían en silencio para siempre, para no volver a salir a la superficie nunca más. De vez en cuando, un rayo púrpura tan grande como el rascacielos en el que estaban parados los dos alienígenas salía disparado de la cortina de nubes oscuras, golpeando arbitrariamente a cualquier cosa que tuviera la desgracia de interponerse en su camino. Cuando se golpea un edificio, se vaporiza instantáneamente. Cuando se trataba de un nativo o un jugador, no solo sus cuerpos, sino también sus almas se destrozarían. Para los nativos, era el final del viaje. Para los jugadores, fue el final de una larga prueba, pero esta electrocución letal garantizó que la mayoría de sus créditos de recompensa se consumirían por sus costos de curación. Para el oráculo, salvarlos de la aniquilación total ya era un gesto de misericordia. Después de esta prueba, nadie vendría a salvarlos de una muerte segura. Al oeste del rascacielos donde se encontraban los dos extraterrestres, un colosal robot parecido a Optimus Prime pero 1000 veces más aterrador observaba morir a todas estas personas con la misma indiferencia sádica que tendría un niño al inundar un hormiguero. Ver esas hormigas revoloteando desesperadamente sin darse cuenta de su propia insignificancia era su pasatiempo favorito. El android ya había reclamado el edificio de acero que sentía que le pertenecía por derecho. La cortina negra estará sobre nosotros en menos de 30 minutos,
pero aún no hay señales de Lost Daenerys y Mirror Vanguard. Uno de los dos alienígenas de repente rompió el silencio con su voz inhumana de delfín. Este alienígena era una criatura alienígena con la apariencia de una gran gota de agua turquesa, lindos tentáculos autónomos que servían como órganos prensiles y sensoriales. 12 ojos negros sin esclerótica estaban dispuestos en un círculo en el centro de la gota, en cuyo centro un 13º ojo que recordaba a la luz primordial del Big Bang supervisaba todo lo que sucedía. Las fluctuaciones psíquicas que emanaban de esta criatura eran absolutamente impresionantes, y el T, Navonaxti GT, y el T emoticono cara de disgusto Navonaxti GT. ¿Debería usar el Antimatter Bug para eliminarlos, Psycho? Su camarada frunció el ceño con voz femenina mientras acariciaba amorosamente la caja de metal encajada debajo de su codo. Este segundo alienígena era una criatura humanoide con una silueta vagamente femenina. Vagamente, porque parecía un agujero negro con forma humana. Su cuerpo absorbió toda la luz y no reflejó nada. El aire se distorsionó a su alrededor, las partículas de éter y maná se descompusieron a medida que se acercaba. Vamos a esperar un poco más. El llamado Psycho chilló de irritación mientras recorría con la mirada a las pocas criaturas peligrosas que habían reclamado su propio edificio en Ciudad Celestial. Debido a que sus auras eran peligrosas y aún no había llegado el momento de luchar, estaba dispuesto a perdonarlos por el momento. Sabía que pelear ahora solo beneficiaría a sus enemigos. Pasaron los minutos y todos los nativos lentos y los jugadores que huían de la nube negra hacía tiempo que habían sido tragados. Los que quedaron fueron la élite de la élite. Si Jack estuviera presente, habría reconocido varios rostros entre ellos, como a Piques, el líder de la facción humana de Laudark Peak, o Laudor de Kian, el barón de Lodumbals. En este momento, no eran tan arrogantes como antes, corriendo como si sus vidas dependieran de ello con el miedo en el estómago. Hacía tiempo que habían abandonado a sus subordinados e incluso a sus familias. El emperador de retroceso así, a quien se suponía que debían servir con lealtad, había sido superado por la cortina negra hacía mucho tiempo. El problema era que, a pesar de lo poderosos que eran, no había mucho espacio dentro de la ciudad celestial y sus alrededores. A medida que la cortina de nubes se acercaba a una velocidad vertiginosa, los millones de criaturas, guerreros y jugadores de élite acampados en las afueras de la ciudad desecharon sus dudas y se prepararon para asaltar la ciudad. Los que estaban más lejos fueron repentinamente atacados por millones de fugitivos desesperados dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Apiques y Laudar, acompañados por su fiel Pegaso carnívoro Actalaus, se lanzaron a la refriega, decapitando a cientos de Drurs estacionados allí con un solo movimiento de sus espadas. Los gigantes con la tecnología más avanzada de Wanot abrieron fuego de inmediato y un aluvión de energía psiónica cayó sobre ellos, formando un rayo de luz cegador que instantáneamente golpeó la cabeza de Laudar. Apiques resistió un poco más, esquivando algunas ráfagas de disparos mientras se deslizaba entre sus enemigos, pero un temible general Drur lo partió por la mitad con su sable de luz. El sable de luz en cuestión era del tamaño de una casa de 3 pisos e incluso podía atravesar una montaña entera de acero, por no hablar de un despreciable alto humano. El Pegaso de Laudar corrió la misma suerte una fracción de segundo después. Retírate a Ciudad Celestial. Me encargaré de defender tu retaguardia. El veterano Drur ordenó con calma mientras detenía a cientos de miles de enemigos sin ayuda. Desplegando todo tipo de artilugios futuristas, mató a decenas de miles de enemigos, pero pronto se topó con un obstáculo. Un enorme dragón occidental dorado del tamaño de una pequeña montaña aplastó a todos los Drurs y fugitivos en su camino con un violento aleteo, y el general se convirtió en el único obstáculo en su camino. Sin desanimarse, el guerrero Drur blandió su sable de luz y cargó contra su formidable oponente, pero de repente el dragón dorado abrió la boca y escupió un torrente de metal fundido condensado que, al enfriarse, se dividió en miles de millones de afiladas hojas doradas. Golpe. El choque duró solo medio segundo, luego el valiente general Drur fue acribillado a agujeros, luego su cuerpo rápidamente se convirtió en polvo sangriento. Este tipo de escena estaba sucediendo en toda la ciudad celestial. Buen trabajo, Hinlon. Will, que estaba de cabeza, no pudo evitar elogiarlo.
Detrás de él y Jinlong, lo acompañaban docenas de dragones igualmente aterradores. En ese momento, un relámpago brilló a través de la cortina negra detrás de ellos y la silueta de un gigantesco dragón oriental se perfiló por una fracción de segundo antes de desaparecer. La voz de Shenron resonó en la cabeza de Will. He cumplido con mi parte del trato. No puedo seguir contigo. Jinlong, Charizard y los demás, protejan al Dragon Soul Speaker. Los dragones que protegían a Will se inclinaron profundamente ante la cortina de nubes con los ojos húmedos, pero su rey dragón ya había regresado a su guarida. Capítulo 853. Mezclado con la cohorte de dragones, otro gigantesco dragón negro del este transportaba a varias docenas de humanos. Todos ellos vestían trajes de combate militares negros que se diferenciaban entre sí solo en sus escalones. La efigie de la tierra estaba cosida en su hombrera derecha, traicionando su afiliación. ¡Ay! ¿Estás seguro de que Jack y Ruby están aquí? Misharo Gag no responde. Aleph, el antiguo teniente coronel e instructor del escuadrón de Ruby, preguntó con cautela al ver la fascinante batalla que se desarrollaba frente a ellos. Wang Xiaoming, el vicecapitán e instructor de artes marciales del escuadrón que estaba junto a él, cambió abruptamente de postura y golpeó el aire frente a él. Múltiples capas de chi se superpusieron, combinándose para formar una monstruosa onda de choque que noqueó a los cientos de alienígenas que acababan de intentar derribarlo como si fueran bolos. Jack debería estar cerca en algún lugar, pero por alguna razón parece que no podemos encontrarlo. Craig respondió con franqueza, ignorando los implacables ataques de innumerables enemigos que ni siquiera los dragones podían detener por completo. Mirando a Will, se dio cuenta de que el comerciante no tenía ni idea como él. Desde su último encuentro, el hombre de 4 ojos había cambiado mucho. Su apariencia general era casi la misma, pero sus rasgos eran más atractivos, su cabello castaño ligeramente rizado ahora era de un verde esmeralda, al igual que sus cejas e iris. Su piel brillaba levemente y en una inspección más cercana se podían distinguir pequeñas escamas que cubrían su piel. Incrustado en el centro de su frente, un cristal ovoide de puro verde brillaba misteriosamente, difundiendo una energía opresiva. Este cristal era Charizard. Cuando murió en The Just Dungeon, también apareció un cristal así. Contenía su alma e información genética, lo que facilitaba resucitarlo con la magia o la tecnología adecuadas. Desde que Will se había convertido en Dragon Rider, su conexión se había vuelto más fuerte y sus energías habían comenzado a influirse mutuamente. Al convertirse en Dragon Soul Speaker, este largo proceso que debería haber tomado cientos de años se acortó a unos pocos meses. Ahora Will y Charizard podían luchar tanto juntos como por separado, pero sus nuevos poderes no acabaron ahí. El cristal incrustado en su frente fue la fuente de su confianza y sirvió como una dimensión espiritual especial. La razón por la que no se sentía culpable por ser escoltado por todos esos dragones era porque podía almacenarlos fácilmente en el interior manteniéndolos en un estado de estasis. No necesitaba asegurar docenas de lugares a bordo de la ciudad celestial, sino solo uno. Entrecerrando los ojos, pudo distinguir un extraño edificio con forma de calavera de dragón en la distancia y supo tan pronto como lo vio que estaba reservado para él. Ymir, la montura de Jade encargada de proteger a Craig y transportar a todo su escuadrón, miró pensativo a Will, pero de repente su mirada cayó al suelo debajo de él y gruñó con voz profunda. Estamos en el lugar correcto. Antes de que Will o sus pasajeros tuvieran tiempo de preguntarle por qué, el suelo se licuó y se formó un vórtice de tierra y roca debajo de ellos. Antes de que pudieran reaccionar, fueron engullidos por el suelo y comenzaron a caer en picado. Los dragones encargados de proteger a Will y Jinlong intentaron resistir la atracción, pero su nuevo líder los detuvo rápidamente. No te resistas. Ordenó, siguiendo el ejemplo de Ymir, que estaba perfectamente compuesto. El grupo de humanos y dragones desapareció sin dejar rastro, pero no llamó la atención sobre el campo de batalla. Decenas de miles de extraterrestres morían cada segundo por tantos métodos diferentes. Ser enterrado vivo era solo uno de ellos. Qué bueno verte de nuevo. Hake rió un momento después cuando Will aterrizó frente a él, luciendo demacrado. El comerciante se había mostrado confiado al principio,
pero la caída había durado varios largos minutos en la oscuridad total. Los otros dragones chocaron uno tras otro y se necesitó la telequinesis de Jack, Asfrid y Had combinados para evitar que colapsaran su base temporal cuando aterrizaron. Buen trabajo. Had agradeció estoicamente a su dragón. Ymir soltó a los pasajeros humanos de su espalda y asintió casualmente. No había necesidad de palabras innecesarias entre ellos. Cuando Craig, Aleph y los demás soldados de la nueva tierra aterrizaron, no se relajaron y recorrieron con la mirada los alrededores con evidente nerviosismo. En ese momento, sus ojos se abrieron repentinamente al reconocer a una hermosa joven con cabello largo dorado y plateado caminando hacia ellos. Aleph y los otros soldados sacaron sus armas de inmediato, pero Craig y Daiou los detuvieron. ¿R. Rubí? Craig comprobó con un tono incierto. El único. Ella sonrió irónicamente, y el ti, Novelnest GT, y el ti emoticono cara de disgusto Navonaxt GT. Al ver su expresión avergonzada y culpable, los rostros de los New Earth Players se iluminaron instantáneamente. Ruby, ¿eres realmente tú? ¿Ya no planeas matarme? Raiou bromeó tontamente. El japonés todavía estaba calvo, pero al menos ya no caminaba sin camisa. Los peligros de esta prueba finalmente le habían hecho darse cuenta de que pelear sin protección no era muy inteligente. Todavía tenía su fiel Claymore colgado a la espalda, pero su diseño había cambiado ligeramente desde su último encuentro. ¿Realmente soy yo? Ruby respondió sin ofenderse. Al menos por ahora, me las arreglo. Gracias a Jack y los demás. Yo. Jack lo saludó con una mano en alto, aceptando el cumplido sin vergüenza. Al darse cuenta de que Ruby volvía a ser ella misma, varios de sus camaradas de toda la vida como Melissa, Marre y Daj comenzaron a llorar y se arrojaron a sus brazos. El troyano digestor casi se asfixia en su abrazo. Tenían mucho de qué hablar, pero un giro repentino en la superficie interrumpió su reunión. La tierra tembló repentinamente y una onda expansiva ensordecedora colapsó instantáneamente la cueva hecha por el hombre en la que se escondían. La roca se convirtió en magma y un nivel mortal de radiación inundó la cueva. El semblante de Jack cambió y con una mano licuó el material rocoso que los rodeaba, difundiendo la energía de la onda de choque mientras absorbía el abrumador exceso de calor y radiación en su cuerpo. Lo serio está a punto de comenzar allí. Volvamos al camino. Con un movimiento rápido de su otra mano, manipuló la roca a su alrededor y la cueva se expandió hasta convertirse en un túnel funcional que pasaba directamente por debajo de la ciudad celestial. Asterisco 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 asterisco. Segundos antes en la superficie, un hongo segador de varios kilómetros de altura había explotado en el centro de Ciudad Celestial, atomizando a cientos de miles de alienígenas y nativos. Contra todo pronóstico, alguien había usado un arma de destrucción masiva antes de Antalaf. Kilómetros al norte de la ciudad, un viejo Drur bajó de su camión lanzamisiles y apagó su cigarrillo con indiferencia. Su vehículo era casi 50 veces más grande que un tanque y el misil que acababa de disparar era del tamaño de un cohete pequeño. Con eso, deberíamos tener menos competencia. Su copiloto se burló con un desprecio no disimulado. Justo cuando estaban a punto de disparar un segundo misil, la nube de humo de la primera explosión finalmente se dispersó y la ciudad celestial reapareció ante ellos completamente intacta. Lo esperaban o nunca se habrían atrevido a bombardear la ciudad, pero su actitud despreocupada desapareció repentinamente cuando vieron que el robot gigante parado en uno de los edificios también estaba completamente ileso. En ese momento, Boscaut levantó la mano hacia ellos y un arco de electricidad brilló dentro de sus pupilas. Todos los vehículos y armas electrónicas bajo su control fueron pirateados instantáneamente y todas las ojivas nucleares almacenadas en sus vehículos fueron detonadas de inmediato. Oh, mierda, el viejo Drur que estaba encendiendo un cigarrillo nuevo nunca tuvo la oportunidad de terminar su oración. ¡Boom! Una bola de fuego seguida de una explosión cientos de veces más aterradora que la primera explotó al norte de Celestial City, acabando con todo el ejército Drur, así como con todos los jugadores y nativos de los alrededores con unas pocas excepciones. Boscaut desvió la mirada del hongo atómico con indiferencia y volvió a concentrarse en controlar su ejército.
Para llevar a estos jugadores inativos a matarse unos a otros, había convocado a unos pocos millones de muertos vivientes para sumarse al caos, pero estaban muriendo demasiado rápido. Los pequeños habían sido eliminados hacía mucho tiempo y todos los sobrevivientes eran jugadores inativos capaces de luchar uno contra 10.000 sin estar en desventaja. Solo quedaban unas pocas docenas de miles de sobrevivientes y si varios de ellos unían fuerzas, definitivamente podrían amenazarlo. Pero a pesar de esto, todavía no había señales de Lost Divinity y Mirror Vanguard. En ese momento, los dos alienígenas en lo alto del rascacielos y Voskhod intercambiaron una mirada de complicidad y el androide gigante asintió. La mujer del agujero negro sonrió ampliamente e introdujo el código del contenedor que llevaba bajo el brazo. Era hora de ponerse manos a la obra. Capítulo 854. El extraño extraterrestre turquesa en forma de gota de repente comenzó a vibrar y un campo de fuerza invisible se estiró, latiendo como un corazón latiendo. Ella y la mujer del agujero negro fueron envueltas por el campo de fuerza protector dando la impresión de que estaban atrapadas en una pompa de jabón. Si alguien los mirara desde el otro lado del campo de fuerza, habría vislumbrado dos figuras diminutas y distorsionadas como si estuvieran a kilómetros de distancia. No se escapaba ningún sonido, y las moléculas de aire exterior que entraban en contacto con el campo de fuerza reaparecían en el otro lado sin mostrar ningún signo de discontinuidad en sus movimientos. «Puedes empezar, Neri». Sikov la llamó con su estridente voz de delfín. Después de ingresar el código, la mujer del agujero negro desenroscó la tapa y metió la mano dentro. Lo sacó un momento después con un insecto de unos 2 centímetros de largo en la punta de su dedo. El insecto parecía una cucaracha común y se arrastraba por su mano de manera inofensiva. Alguien que no supiera lo que era habría pensado que era solo otro insecto, pero en realidad si alguien que no fuera esta jugadora intentara tocar este insecto directamente, una explosión catastrófica seguiría de inmediato. «¡Qué lindo!», murmuró con un toque de ternura. Dado que su rostro era un océano de oscuridad, era difícil estimar lo que realmente estaba pensando. «Neri. La misión». Sichou le recordó aturdida. «Cierto. Me gustas, pequeño insecto, pero, por desgracia, tu esperanza de vida es demasiado corta. Adiós». Con un pensamiento, el insecto fue teletransportado por una habilidad de Oracle al mismo centro de la ciudad celestial. Cuando entró en contacto con el aire, la detonación fue inmediata y una explosión apocalíptica envolvió la ciudad y más allá, generando una bola de luz blanca más brillante que el sol. El aire sobrecalentado colapsó sobre sí mismo y una frágil falla espacial atravesó la atmósfera por docenas de metros. Se cerró de inmediato, pero fue seguido de inmediato por una explosión de plasma masiva a varios millones de grados. Desde el epicentro de la explosión, la onda expansiva se propagó en un abrir y cerrar de ojos en todas direcciones, chocando con la cortina de nubes negras menos de 3 segundos después. Nadie podía esconderse, y todos, sin excepción, fueron alcanzados por la explosión. Los dos jugadores de Antalaf esperaron pacientemente a que terminaran las consecuencias de la explosión de antimateria. Luego, cuando las cosas se calmaron, Sikov desactivó el campo de fuerza protector. «Maravilloso», elogió plácidamente. Todos los jugadores inativos que se mataban entre sí en la superficie habían sido eliminados. La ciudad celestial y sus alrededores quedaron envueltos en un silencio sepulcral, toda la infraestructura y los accidentes geográficos habían sido completamente arrasados por la explosión. Solo varios minutos después, algunos sobrevivientes salieron de sus escondites. Un guerrero Drur saltó del suelo bajo el cual había sido enterrado y escupió un chorro de sangre púrpura al suelo. Su piel estaba carbonizada y su traje de batalla se había derretido por completo. Si no fuera por su constitución insana, el escudo de energía que cubre su cuerpo y el sacrificio de sus unidades, habría perecido como los demás. Una niebla extremadamente densa de vapor de agua se disipó al sureste de Ciudad Celestial, y una colosal serpiente marina de más de 500 metros de largo anidada dentro de ella desenrolló su cuerpo y su gran cabeza triangular oculta se levantó tímidamente. Miles de escamas azul verdosas cubrían el suelo, la mayoría vaporizadas. De un vistazo, uno podría decir que esta niebla terriblemente densa fue una vez una pared titánica de hielo.
Un leviatán que se asemeja a un enorme mosasaurio flotando en el cielo de repente cayó de las nubes negras cubierto de heridas causadas por una electrocución severa. Para sobrevivir a la explosión de antimateria, había ganado demasiada altitud. Había elegido el mal menor. Dentro de la ciudad celestial, varios jugadores y nativos también emergieron de sus escondites con diversos grados de heridas. Los magos habían usado sus hechizos prohibidos, algunos refugiándose en dimensiones especiales o usando magias arcanas para redirigir el poder de la explosión o negar el daño que habían sufrido. Un hombre de 3 metros de altura con una brillante armadura de placas digna de los héroes de leyenda plantó su pesada espada en el suelo y se apoyó en ella para recuperar el aliento. Por increíble que parezca, estaba sin aliento y cubierto de sudor, pero había resistido la explosión sin sufrir ninguna lesión aparente. Quienquiera que haya hecho esto, debo agradecerle. El guerrero gruñó mientras tosía una mucosidad sanguinolenta y se olvidaba de que todavía llevaba puesto el casco. Con esa explosión, la dura lucha que tenía por delante había llegado a su fin antes de tiempo. Al igual que este nativo, a los jugadores dentro de la ciudad celestial les fue mejor que a los sobrevivientes golpeados por la explosión en el exterior. Aunque estaban más cerca del epicentro, tenían una gran ventaja, su entorno. A pesar de la fuerza de la explosión, Ciudad Celestial estaba perfectamente intacta. Al ponerse a cubierto dentro o detrás de estos edificios, el peligro se había anulado parcialmente, pero eso no significaba que nadie pudiera aprovechar esta ventaja, y el T, Nado Naxti GT, y el T emoticono cara de disgusto Nado Naxti GT. Aquellos que pudieron permanecer en la Ciudad Celestial durante tanto tiempo fueron los jefes mundiales de este planeta, ya fueran jugadores o nativos. El guerrero que recibió la explosión de frente solo con su espada era prácticamente una leyenda en Wanoth. Según los rumores, Galadin era el único aventurero de rango SS en el continente, y vagaba constantemente de un extremo a otro de Wanoth sin revelar sus huellas. Si no fuera por el inevitable fin del mundo, nunca habría llegado al corazón del Imperio Satug. Ajenos a la carnicería que acababan de causar, Sikov y Neri intercambiaron una mirada solemne en dirección a Boskaud, que también había sobrevivido, y el androide volvió a asentir. Todavía no había rastro de Lost Veneris y Mirror Vanguard, por lo que tuvieron que hacerlo de nuevo. Con una emoción difícil de contener, la mujer del agujero negro volvió a introducir el código del contenedor y metió la mano dentro. Esta vez sacó un insecto mucho más grande y gordo que antes. Este tenía las dimensiones de un escarabajo Hércules y pesaba al menos 150 gramos. Al ver el peso del insecto, los 13 ojos de Sikov se abrieron ligeramente y con urgencia erigió un campo de fuerza doble a su alrededor. Ajena a su agitación, Neri sonrió y se despidió de su nuevo amigo antes de teletransportarlo al mismo lugar que el anterior. Boon. Esta vez, los dos Antalad Players no esperaron a que las consecuencias de la explosión disminuyeran para observar los resultados. Porque esto no fue una sola explosión, sino una serie de detonaciones interminables que duraron decenas de minutos seguidos. Confiado, Sikov desplegó su sentido mental por toda el área atomizada y buscó con cautela un rastro de sus enemigos. Encontré uno. Tal como había esperado, la explosión fue demasiado aterradora esta vez para soportarla en silencio. Sin mencionar el hecho de que la cortina se estaba cerrando rápidamente y el área se había reducido bastante en los últimos 2 minutos. Esconderse se estaba volviendo cada vez más difícil. Cuando la explosión golpeó las afueras de la ciudad celestial, un enorme cubo amarillo, de 100 metros de ancho, apareció de la nada y recibió la onda de choque sobrecalentada de frente. Después de que pasó la explosión, el cubo parpadeó débilmente y luego se apagó, revelando a un solo hombre cubierto de sudor. Vexa. Finalmente sacamos nuestro primer gran pez. Sikov dijo apáticamente con su voz de delfín. ¿Pero por qué está solo? ¿Dónde están sus otros compañeros? Neri hizo un puchero. Mirror Vanguard tiene una réplica de artefacto dorada llamada Infierno Púrpura. Es una dimensión especial que usan para entrenar, pero no me sorprendería si la usara para mantener a salvo a sus subordinados. Pero si hace eso, los jugadores de su facción no serán considerados parte de los 10,000 ganadores. Un jugador debe estar físicamente presente para reclamar un lugar en la ciudad celestial.
Neri señaló con leve incredulidad. ¿No es esa la misma estrategia que seguimos? Sikov se rió entre dientes. Mientras su presencia no sea necesaria, no tiene sentido desplegar nuestras propias tropas. Y necesariamente pondría sus vidas en peligro. En ese momento, el ojo central del alienígena brilló ferozmente y se rió sombríamente. Pero ahora que hemos encontrado nuestro primer objetivo, podemos concentrarnos en él. Si Lost de Veneris permite que Mirror Vanguard sea aniquilado sin reaccionar, entonces eso significa que los he sobreestimado mucho. O subestimado, J.E. Asterisco 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 asterisco. Docenas de kilómetros por debajo de la ciudad celestial, Jack y los otros Mortharian nerds dieron un suspiro de alivio cuando terminó el temblor. Esta vez realmente habían pensado que no lo iban a lograr. Si no fuera por los artefactos que Jack y Had habían creado unos días antes, la mayoría de ellos probablemente habría perecido. No puedo creer que esas explosiones hayan hecho que todos nuestros Oracle Shields se aceleren. Lucía suspiró con incredulidad. Fue alucinante. Solo el Oracle Shield de Jack y los de algunos quintarianos como Gerulfs habían resistido, pero eso era porque no tenían miedo al calor ni a la radiación. Capítulo 855. Jake pudo haber sido uno de los pocos ilesos, pero como líder, su sentido de aprensión era incluso mayor que el de sus subordinados. Entrecerrando los ojos a la superficie como si quisiera asomarse a través de los kilómetros de roca sólida que lo separaban del suelo, con el corazón apretado por la angustia, teñido por una desagradable premonición. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que seguir adelante. Declaró de repente. Lucía, Enge y los demás que estaban desempolvando la tierra y los escombros que les habían caído durante los sismos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se volvieron hacia él, con una mirada seria en sus rostros. ¿Estás seguro? Map se burló apáticamente. Ya es suficiente milagro que no nos hayan descubierto. Estoy de acuerdo con Jack. Had anunció con frialdad, respaldándolo. Es muy probable que la ciudad celestial sea indestructible o esta prueba no tendría ningún sentido. Si estamos justo debajo de ella, ninguna explosión desde arriba puede alcanzarnos. Estamos casi allí. Sin embargo, esa es solo una solución a corto plazo. Enge replicó, formando un modelo 3D de la ciudad celestial y sus alrededores con sus llamas rojas. El modelo era sorprendentemente realista e incluso se podía ver cómo la zona habitable se reducía en tiempo real a medida que se acercaba la cortina de nubes negras. Todo su trabajo preparatorio y búsqueda de información no había sido en vano. Para respaldar su punto, chasqueó los dedos y el área circular ocupable se encogió abruptamente en un tiempo acelerado, acercándose a la ciudad celestial pero sin ir más allá de sus bordes exteriores. Jake y los demás, que estaban marcados con un punto, situados a decenas de kilómetros bajo tierra, se encontraron atrapados por la inquebrantable ciudad celestial sobre ellos y la cortina de nubes negras que los rodeaba. El único consuelo era que estaban a salvo. Por el momento, eso es. Me temo que la situación es mucho menos optimista que eso. Will, a quien acababan de reunir, objetó con calma. Ymir, los dragones, Craig y las otras tropas sobrevivientes de New Earth asintieron con la cabeza, compartiendo la misma opinión. ¿Qué quieres decir? La voz fluida y temblorosa de Jean intervino inesperadamente, su diminuta cabeza se alzó tímidamente del escote de Aisling. La Min Min era completamente inútil y estaba fuera de su alcance frente a los enemigos y los peligros que se avecinaban, pero se había negado a esperar el momento oportuno hasta el final de la prueba en la seguridad del espacio con los otros nativos. Nadie sabía por qué ella insistía en acompañarlos, pero debido a que tenía un dispositivo Oracle, Jack no podía pensar en una razón para disuadirla. El hada puede ser temerosa e inútil, pero seguro que puede ser terca. Su teoría era que ella se había hecho amiga de todos y se sentía cómoda y segura con ellos. Por esa razón, ella no quería quedarse atrás sin importar qué. Will miró a su alrededor para ver quién acababa de hablar y parpadeó estúpidamente varias veces mientras su mirada se posaba en la cabeza de la pequeña muñeca con cabello azul eléctrico intercalada entre dos montículos blancos. Sin contexto, uno habría pensado que no estaba mirando con los ojos al hada, sino los pechos de Aisling.
Cuando se enfrentó a la mirada ligeramente irritada del hermoso medio demonio, el domador de dragones desvió la mirada y tosió con inquietud. Ejem, ¿quién eres? Will finalmente inquirió mientras se aclaraba la garganta, dirigiéndose tanto al hada como al vampiro súcubo. Tendrán mucho tiempo para conocerse más tarde. Jake lo interrumpió sin tacto antes de recordarle la explicación. Ah, sí, lo siento. El comerciante sonrió torpemente. Este planeta es redondo, ¿verdad? Habiendo viajado los tres en el espacio, Jack, Hat y Asfrit se miraron y luego confirmaron con un asentimiento sincrónico. La última vez que revisé, ese seguía siendo el caso. Si eso es cierto, no estamos seguros aquí. Will afirmó en un tono confiado. Cuando Senro nos escoltaba hasta aquí, pudimos ver qué sucede cuando estas nubes golpean el suelo. La roca se derrite rápidamente cuando entra en contacto con estos interminables aguaceros de relámpagos. La tormenta de mana desciende poco después, tragándose todo lo que ha logrado superar las nubes. Si no me equivoco, la mayor parte del planeta ya se ha disuelto y lo que queda ahora debe verse como una cúpula invertida. El área no destruida no es un cilindro, sino un cuenco. El corazón de Jack y los demás se hundió cuando escucharon esta última declaración. No era que no hubieran considerado la posibilidad, sino que no creían que la tormenta de mana descendería tan rápido. Si solo hubieran sido las nubes, el planeta no se habría derrumbado tan rápido. Si lo que dices es cierto. Si nos quedamos bajo la ciudad celestial por mucho tiempo, seremos atrapados y pereceremos tragados por las nubes y la tormenta de mana, atrapados vivos bajo la ciudad a la que se suponía que debíamos unirnos, y el T. Novela siguiente y GT, y el T emoticono cara de disgusto novela siguiente y GT. Boom. Una serie de explosiones aún más aterradoras que las otras sonaron en la superficie y todos los Mortharian nerds perdieron el equilibrio cuando fueron golpeados por una catastrófica onda expansiva. Quintarians, Trojenians y Eltarians combinaron fuerzas y la bóveda rocosa sobre ellos se estabilizó en el último momento. Las explosiones no se detuvieron allí, sino que aumentaron en intensidad y frecuencia. Las explosiones y los temblores se volvieron cada vez más aterradores, las ondas de choque se superpusieron y fusionaron entre sí para destruir absolutamente todo a su paso. Pronto Jack, Gerulf, Asfrit y Rougen se vieron obligados a intervenir para estabilizar la roca que los rodeaba, pero lo peor estaba por venir. En un abrir y cerrar de ojos, al igual que las explosiones anteriores, pero 1000 veces más peligrosas, fueron golpeados por un calor abrasador y radiación, y varios Mortharian nerds que habían sobrecalentado sus Oracle Shields comenzaron a carbonizarse ante sus ojos, incluida Ginny. Al ver esto, Jack intervino con decisión y sus ojos galácticos se encendieron. Con un rápido movimiento de su mano, aprovechó todo el calor y la radiación que los enviaba y los canalizó. Luego los enfocó antes de dividirlos en haces de energía de varios tamaños que luego redirigió a cada uno de los quintarianos y a él mismo. En cuestión de segundos, su piel se volvió blanca y Gerulf gruñó con voz ronca mientras abría un túnel con un gesto casual. No te preocupes por nosotros. Al momento siguiente, una onda de choque aún más monstruosa que las anteriores los golpeó con fuerza, y los quintarianos se estrellaron contra el suelo. A pesar de sus increíbles constituciones, sus huesos se rompieron, su piel se agrietó y sus músculos se desgarraron con el impacto. Asfrit no dijo nada, pero ignorando las ampollas y las graves quemaduras que brotaban de su cuerpo, se detuvo en lugar de correr y reforzó la posición de los quintarianos con un campo de fuerza. Ruby, que era tanto eltariana como trojeniana, también apoyó a Jack para enfriar la roca y absorber la radiación. Hat regresó a regañadientes para ayudarlos, pero una mirada aguda de Jack dejó en claro que lo necesitaban para estabilizar el túnel y proteger a los demás. Entra en la fortaleza portátil. Hat los despertó con urgencia cuando invocó una esfera negra de aproximadamente 1 metro de diámetro. Era una versión reforzada y más avanzada que las utilizadas para albergar a los nativos de Laudark Peak en el espacio. Aunque el espacio interior era más o menos el mismo, la aleación que formaba la armadura de acero del artefacto era significativamente más gruesa y mucho más sofisticada. Jake, Gerulf e incluso Ruby ayudaron a diseñarlo proporcionando el metal precioso. Por desgracia, solo habían podido hacer 4 de ellos y este era el último que les quedaba.
Si no fuera por el miedo a quedarse sin opciones, nunca se habrían arriesgado a dar los últimos toques con su Oracle Shield. La mayoría de ellos ya no tenían esa opción para defenderse, por lo que cumplieron la orden de Had sin inmutarse. Pero inesperadamente, varios jugadores optaron por quedarse afuera a pesar de las circunstancias. Elevándose sobre Had y la fortaleza portátil, el mamut gigante que Mefase y los demás habían reclutado se negó a entrar y en su lugar optó por cubrirlos con su cuerpo. Como tengo un brazalete, no tengo nada que temer. El enorme paquidermo prehistórico, apodado Dumbo por Jack, reía sin miedo ni arrepentimiento. Sin ti, nunca hubiera llegado tan lejos y no hubiera tenido futuro. Déjame devolverte el favor. Los dragones como Jinlón a cargo de escoltar a Will también tomaron la iniciativa de proteger al grupo con sus enormes cuerpos. Unas cuantas explosiones no nos matarán. Ymir rugió mientras se enroscaba como una boa que ahogaba a su presa alrededor de la procesión. ¡Boom! Arruinando la escena emocional, una explosión más devastadora que cualquier otra los golpeó. Los que estaban en el túnel bajo la protección de Had fueron destruidos y las escamas de Ymir y los otros dragones volaron en todas direcciones. El campo de fuerza creado por Asfrit se hizo añicos y Jack y los otros quintarianos perdieron el control de la roca que sostenían. El calor y la radiación que Jack había estado manteniendo bajo control al compartir el flujo entre ellos se multiplicaron, y varios de los quintarianos más débiles de repente comenzaron a arder intensamente. Un quintarian descuidado se vaporizó instantáneamente, asado vivo por la radiación. Asfrit, que era aún más frágil, se teletransportó al túnel a tiempo activando su habilidad Force Push, pero Jack y los demás que estaban apuntalando la caverna fueron enterrados sin piedad, arrojados a las profundidades de la tierra. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.